Toda nuestra vida cambia en un momento. De un instante a otro, una familia que jamás había tenido una preocupación real por lo paranormal pasó a vivir con miedo permanentemente. No es que no creyera en los fantasmas, supongo que sin entenderlos en el fondo, siempre estuve convencido de que en el mundo existen cosas buenas y cosas malas. Yo sabía que en el mundo no estábamos solos. Esta es mi historia. Todo lo que te voy a contar o relatar no lo encontrarás en un libro o en algún video. Eso sucedió en casa de mi madre, la casa donde crecimos mi hermano mayor y yo. Nuestro padre falleció cuando éramos adolescentes, donde mi mamá vivió con su nueva pareja y tuvo a mi hermana. Tuvimos una vida relativamente feliz los 5 y tranquila hasta la muerte de mi padrastro. Jamás en esa casa, y estoy siendo completamente honesto, jamás en esa casa tuvimos alguna experiencia sobrenatural. No se escuchaban ruidos, ni sombras extrañas. Las luces no se encendían por sí solas, no nos cambiaban las cosas del lugar. Y es por eso que el miércoles a las 3 de la tarde recibí la llamada de mi madre. No me imaginé lo que estaba a punto de decirme. Solo escuché a mi madre decir: alguien o algo está dentro de la casa. Le dije que podía ser un animal que a lo mejor se metió a la casa, y esta dijo que no. La voz de mi madre, aunque sonaba tranquila, mostraba una urgencia, y solo le dije que iba en camino. Le dije a mi hermano mayor y dijo que él también mi madre la había marcado y que ya se iba a encontrar con ella. Estaba algo preocupado. Para mi madre había sido difíciles estos últimos meses. Se había quedado sola por primera vez en esa casa. Mi hermano y yo teníamos años que no habíamos ido, que habíamos formado nuestras familias, pero mi hermana Alejandra se acababa de ir a estudiar a la universidad a la capital. El extrañar a mi hermana y al estar sola, por fin le pasaba factura a mi madre. Salí de mi trabajo y fui a la casa de mi madre. Cuando llegué a la casa no había nadie, las luces estaban apagadas, todas las cortinas estaban cerradas. Me imaginé que mi hermano se había llevado a mi madre a cenar para que se calmara. Como no había oscurecido por completo, antes de prender la luz, mi reacción automática fue abrir las cortinas. Abrí las dos de la sala de pronto, como si la luz me lastimara. Sentí una especie de dolor detrás de los ojos. Luego empecé a sentir algo que me cuesta trabajo explicar, definir, sentir una preocupación terrible. Yo sentí mucho miedo, sentí una tristeza que nunca antes había experimentado y me dejé caer en el sillón. Abrumado, sentí un peso enorme en mi pecho y dificultad para respirar. «¡Dile que cierre! ¡Que cierre!», escuché que decía la voz desesperada de mi madre. Habían acabado de llegar y no me di cuenta, ni siquiera había escuchado la puerta. Mi hermano corrió, cerró las cortinas y ahí me di cuenta de cosas extrañas. Porque en cuanto lo hizo, en cuanto nos quedamos a oscuras, de nuevo dejé de sentir eso. Pude volver a respirar. ¿Lo sentiste tú también?, preguntó mi hermano. Yo solo lo miré y asentí con la cabeza. Vamos para arriba, que te cuente mi mamá. Cuando íbamos subiendo las escaleras, miré a mi hermano con una expresión seria. Al llegar, mi mamá habló. Tenemos que hablar. Ella fue a la cama a sentarse en el borde. Su rostro, a la luz de una vela, se veía en su rostro algo cansado, como si tuviera días sin dormir. Por un momento no la reconocí. Se miraba muy diferente, sin el más mínimo temor y sin ningún titubeo, habló. Pasa desde el viernes. De repente, como si algo hubiera caído sobre la casa, como si el aire se hubiera vuelto difícil de respirar, como si yo empezara a caminar en un pegajoso fango. Pensé que alucinaba y me asusté, pero luego cambió a tristeza y pensé que era la nostalgia, pero no podía dejar de hacerlo. Sentí que iba a llorar hasta morirme. Me salí al patio para respirar y mis gatos se salieron de la casa. En ese momento, mi madre vio la ventana y observó la casa de afuera. Era como si de pronto se hubiera perdido. Ella volvió a hablar. Mis gatitos corrieron. Un día dejaron de querer entrar. Yo también podía sentirlo. Cuando mi madre se levantó para ir al baño, escuchamos cadenas que se arrastraban por la habitación de abajo. Era la sala. Había regresado ese peso en el pecho que casi no te deja respirar. Esa tristeza, esa desesperación absoluta de cómo se debe sentir el infierno. Miré a mi madre y a mi hermano. Estaban sintiendo lo mismo. En cuanto se dejó de escuchar el sonido, esa agonía de ese sentimiento solo desapareció. Aunque ahora me preguntaba qué había causado ese ruido. Mi hermano miró hacia la puerta y se levantó dispuesto a abrirla, pero justo cuando se iba a abrir, sintió que algo estaba en las escaleras, así que solo se alejó. De la nada otra vez estaba aquel ruido.
solo que esta vez se estaba acercando a nosotros. Mi madre tomó su rosario que estaba en la cama y la vela y se colocó enfrente de la puerta. Se sentó en el suelo, se inclinó hacia adelante y puso sus codos en el suelo. Cerró sus dos manos e inclinó su cabeza, comenzando a orar con mucha fe, con toda la fe que le daba el respaldo. Y inevitablemente creé a pesar de que sentía que la había abandonado. Y empezó a decir: Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, perdónenos, Señor. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Algo la hizo detenerse cuando dijo esta última frase. Antes de que pudiera terminarla, escuchó que alguien más las decía. Frente a ella, en la oscuridad, no levantó la vista. No se atrevió e intentó de nuevo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Intentó de nuevo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Las ventanas empezaron a abrirse y a cerrarse por sí solas. Escuchamos cómo los gatos chillaron en el techo. Se levantó, camino hasta la puerta. Estaba harto de la situación y dispuesto a abrir. Pero no fue así. De la nada, todo se quedó en silencio y nosotros quietos, hasta que escuchamos una risa burlesca. Me quedé congelado, pues aquella risa no dejaba de sonar en la habitación, hasta que el silencio reinó. Abruptamente, aquella cosa habló con una voz ronca. ¿Por qué sigues rezando, anciana? Solo haces que me enfade más. Al parecer ahora hay más carne para devorar y sangre para saborear. No los dejaré irse. La desesperación inmediata, como si se empezara a alimentar de ti, nos invadió. Ahí me di cuenta de que eso se estaba alimentando de nosotros, que nos debilitaba mientras él solo se iba haciendo más fuerte y más presente. Me daba muchísimo miedo, sobre todo el no poder proteger a mi madre y a mi hermano. Aquello no nos dejaría escapar. Mi atención se centró en mi madre. Notó que tenía el pelo suelto. Ella siempre lo usaba recogido y hasta ahora me había percatado de eso. Cuando volteó el rostro, sentí una especie de apuñalada en la nuca, un dolor frío que me recorrió en un segundo todo el cuerpo. Tenía una expresión de miedo. Me costaba mucho trabajo creer. Realmente estaba asustada. Miré a mi hermano. Este no hacía ningún tipo de expresión y se cayó de repente. Corrí a levantarlo, pero de nuevo aquella voz habló. ¿Por qué no me dejas entrar? Solo quiero jugar. Estaba levantando a mi hermano y este abrió los ojos. Mi madre solo gritó enojada sin levantarse y sin abrir los ojos. ¡Fuera de mi casa! De la nada, el ambiente tenso desapareció. Carolina, soy yo. Necesito que abras la puerta. Aquella voz era familiar e hizo que todos en la habitación nos quedáramos en shock. Era la voz de mi padrastro. Mi madre abrió los ojos y miró la puerta. ¿David? ¿Eres tú? Mi madre se levantó y lentamente llevó la mano hasta la manija de la puerta con intenciones de abrir. No vi en qué momento mi hermano se levantó y con rapidez la tomó entre sus brazos, evitando que abriera. Mi madre, desesperada, intentó soltarse. ¡Suéltame! ¡Es David! Mi hermano, sin soltar a mi madre, simplemente gritó. ¡Mamá! ¡David está muerto! Miré mi teléfono para ver si podía llamar para salir de aquí, pero ese estaba apagado y no había señal. Mientras mi madre y mi hermano forcejeaban, tiraron la vela, haciendo que ésta se apagara y en el cuarto llenara de oscuridad. Aquella cosa se empezó a reír de una forma horrible y solo golpeó la puerta. Más estúpida no se puede ser. Es divertido jugar contigo. Soltó entre risas aquella cosa. Mi madre solo empezó a llorar con desesperación y mi hermano la empezó a consolar. Después de eso, aquella cosa dejó de hablar. Teníamos que tomar turnos para dormir, pues mi madre aún tenía intenciones de abrir. Mi hermano dijo que él haría la primera guardia. Yo solo asentí para poder cerrar los ojos y dormir. Me encontraba en la sala y miré al frente, y en el sofá que se encontraba enfrente de la ventana había una figura. Esta se encontraba sentada en el sofá. Yo podía ver su cabeza que sobresalía. Su cabello era negro, oscuro como la noche. Me acerqué lentamente, pero me detuve cuando enfrente de mí había una caja musical. Solo la tomé entre mis manos y la empecé a observar detalladamente. Tenía una pequeña manija para darle cuerda. Miré de nuevo la figura en el sofá y seguía viendo solamente su cabellera para luego darle cuerda a la pequeña caja. Sonaba una canción infantil, algo antigua. Al terminar de aquella melodía, miré al frente y no había nada. Ya no estaba aquella cosa. Como reflejo, solo miré a mi lado y observé entre la oscuridad unos ojos amarillentos y sus iris como los de un león mirándome fijamente.
Antes de poder reaccionar, aquella cosa corrió hacia mí con pasos rápidos. Abrí mis ojos repentinamente y mi hermano estaba delante de mí asustado. Me contó que yo estaba gritando y llorando como loco, pero yo no recuerdo nada. Aquella cosa seguía aquí, el ambiente estaba tenso y solo intenté levantarme cuando la melodía de una canción empezó a sonar. Me quedé congelado, era la misma melodía que la de mi sueño. Aquella cosa empezó a cantar detrás de la puerta. Era un regalo de los ángeles para un pobre niño. Su ingenuidad solamente le ocultó mi oscuro destino. Mi hermano desesperado gritó: «Déjanos en paz». No pude hacer nada cuando abrió la puerta, dejando ver la oscuridad de aquel largo pasillo. Me levanté para intentar cerrarla, pero sentí como algo me hubiera tomado, llevándome por el largo pasillo, para luego sentir cómo tomaban mis piernas, llevándome hacia las escaleras. Escuché cómo mi hermano gritó mi nombre. Yo sentía que mi cuerpo estaba siendo lastimado por los escalones, para luego abrir los ojos y no ver más que la absoluta oscuridad. Sentí aquella tensión nuevamente. Escuché pasos que se acercaban de una manera rápida a mí y solo me puse a rezar. De la nada, aquella cosa se detuvo y solo gritó cerca de mí: «Te comeré, te comeré». Unas manos se posaban en mis hombros y solo empecé a temblar. Aquella cosa estaba detrás de mí y sentí una respiración fría en mi oreja. ¿Asustado? No puedes evitar tu muerte. Abre los ojos. Quería llorar como un niño asustado, pero de pronto sentí como unas garras filosas se enterraron en mi pierna para desgarrar un poco mi piel. Solté un quejido y aquella cosa empezó a reírse con fuerza, para luego escuchar de sus labios cómo saboreaba mi sangre. Abrí mis ojos para sentir la luz de la habitación. Mi hermano había bajado con mi mamá. Los miré e intenté que huyeran, pero aquella cosa apagó la luz de nuevo para hablar con fuerza. «Morirán». Mi madre nos tomó a mi hermano y a mí de las manos para hablar. «Recen. Ten piedad, Padre nuestro que estás en los cielos». Mi hermano preocupado miró a mi madre, cual habló: «Hay que rezar». Yo y mi hermano nos miramos y empezamos a rezar, rezar y rezar. Todo lo que no sabíamos de memoria. Todo en aquella sala empezó a moverse. Las ventanas se abrían y se cerraban. La voz de aquel demonio sonó: «No puedo morir. No pueden deshacerse de mí». Nosotros ignorábamos aquella voz y seguíamos rezando hasta que de un momento a otro todo se quedó en silencio. En un instante todo desapareció. Fue como si todo el mal se hubiera ido, como si en la casa de repente existiera paz. Todos nos miramos asustados de movernos. Vimos cómo los gatitos de mi madre entraban a la casa. Nos miramos para después abrazarnos. Una mañana de domingo nos juntamos en casa de mamá a desayunar como cuando éramos niños. Cuando nos mandaron a mi hermano y a mí a la tienda por lo que faltaba, tomé la puerta de la reja para abrirla y mi hermano se bajó del camino por debajo de la banqueta, como cuando éramos adolescentes e íbamos a la escuela. En mi pierna tenía una venda, pues después de eso nadie habló sobre el tema de nuevo. Quisimos que se fuera al olvido. Dimos la vuelta a la esquina a unos pasos de la tienda, poniéndonos de frente con un vecino que venía saliendo con algunas latas de comida entre los brazos. Lo habíamos visto semanas antes, pero ahora parecía enfermo, se veía débil, ni siquiera nos saludó. Sus ojeras eran negras de un negro muy intenso, como si se hubieran marcado para siempre. Lo seguimos con la mirada mientras cruzaba la calle hacia su casa. Sus manos tenían varias velas, su gato estaba en el techo, su perro lo miraba atento desde la banqueta, como si no pudiera entrar. Sus ventanas y las benditas ventanas estaban tapadas con cartón, como si quisiera evitar que entrara cualquier tipo de luz. Fin.